ya caminamos la recta final con el acto de clausura que será luego a última hora, pero vamos a darle la palabra en primer lugar, como no, a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Albolote para que nos dedique unas palabras. Sin más preámbulos, a Montserrat Bailón Contreras, concejal del Ayuntamiento de Albolote. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos y gracias por asistir a este acto de clausura. Para nosotros es un auténtico placer tener entre nosotros a estudiosos del mundo del arte, la cultura y en concreto del mundo del teatro. Hoy clausuramos la cuarta edición que se ha celebrado bajo el título Tragedia y Humor en Martínez Ballesteros y Moreno Arenas. Y como no puede ser de otra manera, desde el Ayuntamiento tenemos y debemos demostrar nuestra satisfacción y agradecimiento, ya que no solo se promueve un espacio de reflexión en torno al teatro, sino que acerca la cultura y lleva el nombre de nuestro pueblo a muchos rincones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y esto para nosotros es realmente un orgullo. Es aquí, en propuestas como estas, donde el Ayuntamiento de Albolote siempre estará presente y seguiremos apostando por el seminario porque no solo gana la cultura en mayúscula, sino que además gana el teatro y en general ganamos todos. Gracias de nuevo a todos los asistentes que han participado en este seminario, por su tiempo, por su trabajo, por todo lo que se va a aportar aquí. Se aportó ayer, se va a aportar hoy. No hemos tenido, por motivos de agenda, no hemos podido asistir, pero estamos convencidos del gran esfuerzo y la gran labor que se está realizando en este seminario. Y yo, sin más, reiterar mi agradecimiento y espero y deseo volverle a ver el año que viene porque, como no puede ser de otra manera, celebraremos la quinta edición del seminario. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar ya el primer panel de esta tarde sobre la obra de Antonio Martínez Ballesteros. La primera ponencia la tenemos de Francisco Linares Alés, de la Universidad de Granada, sobre el diálogo de género y categorías estéticas en el teatro de Antonio Martínez Ballesteros. Francisco Linares Alés, profesor titular de la Teoría de la Literatura y Literatura Contemporánea de la Universidad de Granada. Dedica su docencia e investigación a materias como la historia y corrientes de la crítica literaria, la semiótica en especial y también el teatro. Es conocedor de la obra de Vicente Espinel, Zapador Rueda, María Zambrano y Francisco Ayala, entre otros autores, sobre los que ha publicado trabajos. Es presidente de la Asociación Andaluza de Semiótica. Paco. Buenas tardes. Es un honor y una satisfacción participar en el seminario, de nuevo en el seminario, porque ya lo he hecho en ocasiones anteriores, y agradezco que se me haya dado la ocasión de conocer aspectos de la obra de Antonio Martínez Ballesteros que hasta hace meses pues no conocía y en los que he profundizado precisamente debido a esta participación en el seminario. Y un conocimiento que además se está completando en mi asistencia como oyente a las comunicaciones de los demás expertos. El teatro de Antonio Martínez Ballesteros es un teatro muy variado. No hace falta redundar en esta idea y además es la que pondré de manifiesto a lo largo de esta exposición y sobre ella pues se ha referido Adelardo Méndez Moya, conocedor de la obra de Antonio Martínez Ballesteros, a esta variedad de manifestaciones, él lo ha llamado versatilidad y menciono esta palabra exacta. Esto es una generalización sobre la obra de este autor en concreto, que viene a caracterizarla, pero también cuando hablamos de literatura, de teatro, hacemos otras generalizaciones, además de la generalización que es nota característica de una autoría, pues hablamos de corrientes artísticas, grupos, escuelas, etcétera. También hablamos de tipos o modos literarios y hablamos de géneros literarios o artísticos dados históricamente, ¿no? Claro, la producción de Antonio Martínez Ballesteros se puede estudiar atendiendo a su toma de posición con respecto al teatro de su tiempo, el conocido como Nuevo Teatro Español. Esta es una forma de aproximación
Pero, aún sin ignorar esto, también se puede tener en cuenta su posición con respecto a lo que, en términos imprecisos, llamamos géneros literarios. Esta óptica de los géneros es la que tomo aquí como base y luego se va a completar con otras consideraciones, como diré, ¿no? La clase de obras literarias que llamamos géneros se resisten a una delimitación precisa por tres razones. Voy a dar tres razones. La primera es que los grandes tipos de literatura, tipos como literatura narrativa, teatro, poesía, etcétera, se suelen confundir con las categorías que dominan estos tipos, que es lo épico, lo dramático, lo lírico, y también se confunden con opciones modales, las dos opciones fundamentales, la de narrar, dramatizar. En fin, con respecto al teatro de Antonio Martínez Ballesteros, pues aquí no hay ningún problema. Él, por supuesto, ha practicado la narración, pero estamos hablando evidentemente de teatro. Pero sí hay planteamientos sobre los modos que quizás se puedan tener en cuenta, ya no modos como grandes opciones del discurso, pero sí como opciones antropológicas culturales del tipo de las que mencionó Norton Fry, como pueden ser lo épico, trágico, y menciono quizá las que tienen alguna relación con el teatro de Antonio Martínez Ballesteros: lo épico, trágico, fabulístico, alegórico, mimético, realista, picaresco, cómico, carnavalesco, paródico, humorístico. Estos son opciones modales, pero desde este punto de vista antropológico, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que estas opciones modales no está muy alejado de lo que con denominaciones semejantes se explican como procedimientos artísticos o categorías estéticas. Y de las categorías estéticas hablaré ahora después cuando dé la tercera razón. La segunda razón es que los rasgos de género y, por tanto, la identificación de los géneros dependen de la óptica en la que se sitúe el lector o estudioso. La opción de género de un autor, pues, también es interpretable por el receptor, según el receptor dé más relevancia a unos rasgos u otros. Y, además, a este respecto también hay que tener en cuenta la incitación del autor a través de los subtítulos los subtítulos que van junto con los títulos de las obras, ¿eh? Y esto también es muy de tener en cuenta en la obra de Antonio Martínez Ballesteros, ¿no? Los rasgos del género, pues, son, como sabemos, ascribibles a distintas dimensiones del texto. Hablamos de rasgos de comunicación, de estructura, de tema, rasgos referenciales, rasgos relacionados con el medio empleado, con el modo, etc. Y la tercera razón, y es precisamente lo más importante, es precisamente el objetivo que me planteo en este estudio, es que hay que atender al diálogo de los géneros con las categorías estéticas. Evidentemente, la categoría estética también es susceptible de interpretación, se asocia con el conocimiento del estilo, con técnicas, etc. Como digo, es interpretable, pero es un instrumento también muy valioso para la clasificación de las obras y que completa la idea de género, ¿no? Hago un salto para ahorrar tiempo, que como veo es bastante escaso. Los dramaturgos, y como se puede ver también en la obra de Antonio Martínez Ballesteros, ¿no?, que pone un subtítulo a cada uno de los títulos, ¿no? Los Peleles, farsa contra la guerra; el romancero secreto de un casto varón, fábula medieval en 2 partes; Volverán banderas victoriosas, obra documento en 2 actos, etcétera, etcétera. Son muy propensos a matizar los géneros de sus piezas, quizá porque hay una relación más estrecha con el público, necesitan orientar más al público, una relación más inmediata, quizá no lo necesiten los poetas o los narradores, ¿no? Y basta recorrer los títulos de las obras de teatro de los siglos XIX y XX para darse cuenta de la panoplia de tipos a las que aluden los autores, tipos, desde luego, de los cuales el espectador de hoy no tiene conocimiento ya ni por asomo, ¿no? Los títulos de Martínez Ballesteros, pues, como digo, por ejemplo, la abnegada vocación del señor Pontejos, él lo llama paseo teatral. Por supuesto, con estas denominaciones que él da ya se podría hacer una clasificación, casi sin leer los textos, ¿eh? Pero, ojo, hay que tener en cuenta que las denominaciones
Primero, están muy circunscritas a estéticas. Estas denominaciones funcionan y significan según las corrientes, las opciones estéticas. Y sobre todo, que no le podemos negar al autor la potestad de jugar al despiste y que proponga una lectura en el título que luego el texto desmiente o deconstruye. Es un juego que puede hacer con el lector, ¿no? Apuntar a un género que luego no, cuando se lee el texto no se ve por ningún sitio, ¿no? Y entonces el lector tiene que replantear los esquemas con los que se acercó al texto, ¿no? Las denominaciones de género ya destacan un conjunto de rasgos, ¿no? Por ejemplo, teniendo en cuenta esos 6 tipos de rasgos de los que hablé antes. El término farsa, que es un término muy adecuado al teatro de Martínez Ballesteros y que él emplea muy a menudo. En cuanto a la comunicación, farsa es designación, reprobación. En cuanto a la estructura, relevancia de situaciones, brevedad. En cuanto al tema, moralidad, en un sentido amplio de comportamientos humanos. En cuanto a la referencialidad, alejamiento de lo real, en cuanto que hay simplificación o esquematización. El modo, dramático. El medio, verbal y escénico, etc. Antonio Martínez Ballesteros redunda en su indicación. Podría decir farsa simplemente y ya se entienden qué rasgos se van a ver implicados, rasgos de estas 6 dimensiones. Sin embargo, él da una información que es hasta redundante. Cuando dice farsa, por ejemplo, en Los Peleles, ¿no? Farsa contra la guerra. Pues con farsa ya se sabe que hay una actitud de reprobación y en cuanto a la temática, pues se trata sobre una cierta moralidad. Entonces, ese contra y la guerra pues son como una información redundante. Está claro que los géneros sobre los que trabaja nuestro autor son la tragedia, la comedia, el drama, la farsa, el teatro documento y quizá algunos otros más, pero estos serían lo que podríamos considerar propiamente géneros. Y ahora viene lo más dificultoso del asunto y precisamente lo que yo planteo en el título del trabajo, ¿no? El diálogo de géneros, he hablado hasta ahora de géneros, con las categorías estéticas, ¿no? Modos y categorías estéticas. Precisamente desde la época romántica en que se practica la hibridación y hasta la destrucción de los géneros, las categorías estéticas han sido un complemento para la diferenciación y caracterización de este tipo de obras, sobre todo las obras que están a medio camino entre un género y otro, aquellas cuya adscripción no es clara, y de esto tiene mucho la literatura romántica, ¿no? Entonces, el teatro de Antonio Martínez Ballesteros, como no podría ser de otro modo, porque ya se sitúa en una época de diálogo entre opciones, y él, por su versatilidad, toca muchas opciones, pues es un diálogo entre géneros y categorías estéticas. Nominalmente, en cuanto a sus denominaciones y en la práctica de sus composiciones. ¿Qué son las categorías estéticas? Son actitudes y cualidades expresivas. Estas categorías, en cuanto a actitud y cualidades expresivas, pueden marcar un movimiento artístico, un género, un estilo. Son, por tanto, transversales a niveles de generalización y a grupos dentro de esos niveles. No son reconocibles tan taxativamente como los rasgos de género, sino que son más interpretables. En muchos casos son denominaciones metafóricas y también pueden conllevar valoración. Así, son categorías, y menciono algunas que vienen bien al teatro de Martínez Ballesteros: lo irónico, lo satírico, lo sentimental, lo difícil, lo absurdista, lo grotesco, lo humorístico, lo realista, lo alegórico, lo simbólico, lo paródico, lo metatextual, por citar categorías, como digo, que conviene. Claro, no todas en la misma medida, no todas son tan atingentes a la obra de Martínez Ballesteros, ¿no? Pero claro, unas, en cierto modo, pueden aludir a otras en negativo, es decir, aluden a otras como las opciones alternativas, que realmente no se tocan, pero en negativo pueden dejarse ver, ¿no? Algunas son al mismo tiempo procedimientos técnicos con sus finalidades propias, pero estos procedimientos, que son los procedimientos que ha descrito la retórica como figuras retóricas, son también categorías estéticas y dependen de la interpretación.
pues serían las figuras retóricas de contenido, aquellas en las que el receptor tiene que poner sus propios saberes. Es el caso de la ironía, de la alegoría, del símbolo, de la parodia, del metatexto. Esto cuanto menos, ¿eh? La ironía es una figura retórica, pero también es una opción, es una categoría estética, representa una opción estética, ¿no? Pues cuando el receptor se hace cargo de la expresión irónica, simbólica, etcétera, descodifica en ese sentido y reconoce esas categorías. Los movimientos estéticos, circunscritos históricamente, son los que nos familiarizan con el sentido de esas categorías y condicionan nuestra concreción. Pero es preciso ver la medida en que en cada texto determinado se realiza, ¿no? Por ejemplo, el absurdismo, voy a llamarlo absurdismo para que aluda más claramente a esa categoría, por tanto, acción estética, es ya algo inseparable de lo aportado por el movimiento llamado teatro del absurdo. Lo mismo que, ya forzando un poquito las cosas, el dificilismo, eso por supuesto no ha cuajado, pero es impensable sin que a una serie de obras en unos determinados momentos y con una determinada publicación se le haya llamado teatro difícil. María José Ragué Arias, en Teatro de Fin de Milenio, describe precisamente al grupo, bajo la denominación de Nuevo Teatro Español, acuñada por George Wentworth, y dice: la generación denominada Nuevo Teatro Español se contrapone a la estética realista con un simbolismo que sirve de metáfora para hablar de la situación social y política en la España del momento y que, por otra parte, no quiere que su temática sea exclusivamente española. Más adelante dice: las metáforas no son tampoco las mismas que en las de la generación realista. Una de las características del grupo es la simbología animal. Y más adelante: en las obras, en su gran mayoría, no pueden contemplarse únicamente desde el punto de vista del drama literario. Los textos son propuestas escénicas. Aquí se deja ver, por lo último que dice, la colaboración con el teatro independiente. Y si no es colaboración, la incitación, el condicionamiento que da a los escritores de teatro de esta época del hecho, o por el hecho, de que en el ámbito escénico se busca un teatro más de espectáculo, más de movimiento, más de relación con el público, etcétera. Eso influye en los escritores de este momento, ¿no? Y la otra idea, para mí equivocada en Ragué Arias, es la confusión entre símbolo, por un lado, y metáfora, alegoría, por otro. Las categorías estéticas, y para ello precisamente este texto de Ragué Arias nos sirve de recordatorio, es, por un lado, una cuestión de grupo de los escritores de teatro que están próximos y otros que vienen de atrás, como es el caso de Alfonso Sastre, por ejemplo, por poner un ejemplo, que adapta también su dramaturgia a las necesidades de este momento. Lo que hace Alfonso Sastre con la tragedia compleja a partir de 1965, ¿no? con La sangre y la ceniza, la obra que tiene sobre Miguel Servet, etcétera, pues no son sino una necesidad también de adaptarse a unas nuevas condiciones del teatro. Pero lo que quiero llamar la atención es sobre la necesidad de ser preciso a la hora de la utilización de esos procedimientos o categorías. Lo que he dicho que es una confusión entre símbolo y metáfora, ¿no? Por ejemplo, nadie es más simbolista que Antonio Boro Vallejo, o nada es más simbólico que la camisa en la obra homónima de Lauro Olmo, en la obra titulada La camisa. Pues son evidentemente símbolos, y sin embargo ese teatro no se dice que sea simbólico, no se dice que es realista. El simbolismo es ya permanente desde la revolución teatral de finales del siglo XIX. Y por el contrario, mucho de lo que encontramos en el nuevo teatro, en el teatro de estos autores, y de Martínez Ballesteros en concreto, sin que esto sea una negación de su simbolismo, evidentemente, porque el simbolismo está ahí, pero mucho de lo que hay son series metafóricas que forman alegorías en el mismo sentido que otras obras premodernas de la tradición hispana. Y cuando digo premodernas, digo el barroco, autos sacramentales, etc. Esto por una necesidad de hacerse entender, porque el símbolo es impreciso. El símbolo está muy abierto a la interpretación y ellos necesitaban que se entendiera su sentido, ¿no? El sentido de lo que querían transmitir con su obra. Y es mucho más fácil por una metáfora, porque en la metáfora hay una relación racional entre la palabra y
y aquello a lo que sustituye la palabra, el término metafórico y el término real, y una alegoría no es sino una serie de metáforas, también más fácilmente de comprender que el símbolo, ¿no? Hay alegorismo, por ejemplo, y no simbolismo en determinadas obras, y que tendríamos que relacionarlas más con una tradición medieval, con una tradición barroca, etcétera, que con la tradición inmediatamente moderna, ¿no? Pero esa tradición se escribe, por ejemplo, Federico García Lorca cuando escribe Así que pasen 5 años, es decir, que no es nada extraño ni nada reprobable, porque es una forma de reutilizar la tradición hispana, ¿no? Bueno, aludiré a la clasificación de Adelardo Méndez Moya y voy a seleccionar unos ejemplos de los que quiero hablar. A la clasificación de Adelardo Méndez Moya simplemente me voy a referir para decir cuál es la que él hace. Él establece una serie de ciclos en el teatro de Antonio Martínez Ballesteros. El primero y el más importante, porque podríamos decir que todo el teatro de Antonio Martínez Ballesteros pues, está en esa órbita, es el ciclo sobre la moral social. Bueno, de ahí voy a tomar una obra sobre la que después voy a hacer un pequeño comentario, que se titula Romancero secreto de un casto varón. Luego está otro ciclo que se conoce como el ciclo de la dictadura, con prólogo, subciclo de los oprimidos, subciclo del dictador y epílogo, ¿no? El prólogo sería la Orestiada 39, si no me equivoco en el título, y después el epílogo, el final, ya dedicado a la transición política, sería la utopía de Albana. Ciclo de la burocracia, ahí estaría el despacho del señor Callejas, a la que también aludiré. Ciclo de las comedias humorísticas, ciclo de la memoria, con varios subciclos, memoria remota, memoria reciente, de ahí tomo Tiempo de guerrillas, ciclo del teatro infantil, sería el último. El criterio para el establecimiento de estos ciclos es fundamentalmente temático, excepto en el caso de 2 de los ciclos, en los que respectivamente se atiene a una categoría antropológico-estética, como es lo de lo cómico humorístico, y otro caso en el que se atiene a la relación emisión-destinatario, que es el caso del teatro infantil. Ahí, en esos 2, el criterio no es temático. Los ciclos de la dictadura y de la memoria parecen superponerse en parte, sin embargo hay una diferencia decisiva. Los de la dictadura son más alegóricos, las obras de la dictadura sobre la dictadura son más alegóricas y de alcance más universal, porque no podía plantearse de otro modo en su época. Además, toda obra artística tiene una vocación universal, mientras que las del ciclo de la memoria, en una época en la que ya hay libertad de expresión, pues ahí sí se puede ceñir más específicamente a la historia de España. Basta con ver las fechas, cuando se escriben unas, las llamadas del ciclo de la dictadura, que son fundamentalmente alegóricas, y las que se escriben sobre la memoria, que ya son más realistas y más centradas abiertamente, transparentemente en la historia española. Tengo un análisis de una serie de obras, ya he mencionado a 3 de ellas, en las que quería centrarme, pero me parece que casi ni me va a dar tiempo a hablar de las 3, pero, bueno, por lo menos de alguna o algunas de ellas, porque así se puede ver cómo exploro este diálogo género-categoría estética, ¿no? El primero de los casos es Romancero secreto de un casto varón, que estaría dentro del primer ciclo, que es el dedicado a la moral social. Esta obra tiene 2 versiones, una es del 76, publicada en Editorial Fundamentos, y la otra parece ser que estaba hecha antes de esta fecha que tengo, que la he tomado de Adelardo Méndez Moya porque no tengo la obra. Yo la que he utilizado es la de 1976, ¿no? La primera está escrita en prosa y en verso, la segunda me han dicho que ya en el 82 se estaba representando, pero bueno, eso no quiere decir que se hubiera publicado en esas fechas. Yo tengo la del 92, ya lo averiguaré, ¿eh? Bueno, ¿por qué se llama romancero? ¿Por qué se titula Romancero la obra? Esto está en el título, no en el subtítulo. Porque utiliza la forma métrica y estética del romance, que se va intercalando a lo largo de la acción, completando la información, glosándola, aportando un contrapunto poemático, lírico en ocasiones, cómico a veces. Y también hay otra razón. El título alude al romancero porque el tema es el de los devaneos amorosos, que también llamamos romances, ¿no?
los trozos de romance, unos son tomados de la tradición directamente y otros son compuestos por el autor. Pero en la versión totalmente en verso, pues, está completamente compuesto, evidentemente, se completa, me imagino, todo con los romances creados por el autor, ¿no? La historia se ambienta en la Edad Media y básicamente contrapone al conde Ordoño y a don Bermudo de Simancas. El primero tiene posibilidades de ser rey, pero tiene que ocultar sus amores adúlteros porque eso le quitaría posibilidades y le daría mala imagen. El segundo, que es el verdaderamente casto, es manejado por los subterfugios del primero para, al final, aparecer definitivamente como el crápula de los dos. Y así triunfa la falsedad. Pero no solo eso, sino que además la mora amante de Ordoño es mandada a asesinar por él, el siervo acaba amordazado para que no hable, al final en una diapositiva aparece ya Ordoño como rey, con un letrero debajo que dice Ordoño primero, el casto rey. Este final deja frío al espectador, pero lo que hace es cerrar un enredo divertido que nos va señalando a esa moral perversa, pero no nos lo descubre totalmente hasta el final, ¿no? Pues vamos con las denominaciones de género de esta obra, aparte de esa denominación de romance o de romancero, ¿no? El subtítulo indica que es una fábula de ambiente medieval en dos partes. Aquí fábula de entenderse no solo como historia, sino también como relato edificante, pues desvela una moral social nefasta. En definitiva, la moral social que hace prevalecer los intereses del malo de una forma hipócrita sobre los intereses del bueno, ¿no? El autor en la introducción dice que el tratamiento es de farsa, pero más adelante dice esa mezcla de comedia de enredo, la denomina comedia de enredo, y utilización del romancero, así como la utilización de diapositivas para mostrar irónicamente los pensamientos de los personajes, pueden constituir un incentivo para un montaje divertido. Pero después dice, esta obra posee unas intenciones serias de señalar, y dice en otro momento, señalar claramente defectos que han existido siempre. Por tanto, si en cuanto a género es una comedia de enredo, dialoga con un tratamiento del tema que es farsesco, es un adjetivo que cabe entender aquí como categoría estética, si creemos que el género es la comedia, pues una comedia farsesca, que en cuanto a rasgos de los personajes es caricaturesca, es de cachondeo, es frívola, bueno, el tratamiento es frívolo, es divertida, es irónica. La ironía la muestra él pues mostrando una diapositiva donde se ve lo contrario de lo que están diciendo los personajes, pero hay una seriedad en la intención. Y si se apura, podríamos decir que hay una tragicidad, pues al final de la obra la sonrisa se nos queda helada cuando vemos lo que pasa de pronto, ¿no? Las palabras del autor aquí en esta obra nos bastan para darnos cuenta de las categorías estéticas, de cuáles son las categorías estéticas que dialogan con los géneros, ¿no? Los posibles lectores o espectadores de la obra podemos dar más o menos fuerza a esas categorías intervinientes, podemos oírlas más, oírlas menos, pero ya están ahí dialogando en la obra a la par que dialogan los personajes. Otra obra a la que, bueno, voy a mencionar las dos obras, otra obra a la que he prestado atención es El despacho del señor Calleja, que es una comedia humorística, pero él lo llama farsa, Adelardo Méndez Moya lo llama comedia humorística, sobre la vida burocrática, Antonio Martínez Ballesteros lo llama farsa de la vida burocrática, y hay ahí aspectos muy interesantes que tener en cuenta precisamente sobre el género y sobre las categorías estéticas implicadas. Y la otra obra que he pensado utilizar como ejemplo en este momento digo para esta presentación, aparte de otras que tengo estudiadas, es Tiempo de guerrilla, que ahí estaríamos ante un género muy diferente que es la tragedia. Su carácter de tragedia es discutible, el autor lo llama apuntes de tragedia, algunos estudios que se han hecho pues discuten si eso no es. Yo creo que hay que analizar la estructura, que es una estructura muy complicada, porque hay una analepsis y una prolepsis, en el sentido de que se va desarrollando la historia como
andando atrás en el tiempo, pero al mismo tiempo cada momento del pasado es como una premonición, un anticipo del futuro. Bueno, es una estructura un poco complicada, pero, como decía Aristóteles, la fábula es muy importante en la tragedia, la estructura de la fábula. Bueno, pues esta estructura es la que nos puede resolver el carácter trágico, ¿no?, de este texto. Como conclusión, por supuesto hay que tener en cuenta esta mirada caleidoscópica sobre la realidad, que es el teatro de Antonio Martínez Ballesteros, y habría que apuntar algunas posibles razones, por ejemplo, razones históricas, por los cuales se adoptan unos géneros y categorías estéticas según qué momentos, ¿no? Y habría que explicárselo, pues, por ejemplo, en relación con la transición política y la posibilidad de decir las cosas más abiertamente, etcétera. También hay unas razones personales en el teatro de Antonio Martínez Ballesteros y que hay que entenderlas dentro del conjunto de su obra, ¿no? Habría que pensar que todas estas opciones contribuyen a un designio unitario. Su mundo, que temporalmente, su mundo en cuanto autor dramático, su mundo teatral, ¿no?, ocupa un periodo amplio de más de 40 años y, sobre todo, la correspondiente multivocidad, multifaceticidad, las múltiples facetas de su sociedad, las diversas incitaciones culturales que recibe, pues él entiende que puede expresarlo con todas esas opciones, como a modo de diálogos cruzados, ¿no?, y que es precisamente la idea que he tratado de destacar en esta intervención. Gracias. Bueno, vamos a seguir con la siguiente ponencia. Señalar que, aunque se quede algo en el tintero, a la hora de hacer la ponencia, luego en el libro de actas que todos conocéis va a ir publicada la obra completa, es decir, la ponencia completa. Por tanto, pedimos, como bien para todos, que nos ajustemos un poquito los tiempos para que todo el mundo pueda intervenir. Bueno, vamos a seguir con la siguiente ponencia, que es Diana de Paco, de la Universidad de Murcia, sobre la tragedia clásica, tragedia moderna, la recepción del teatro griego en dos obras de Antonio Martínez Ballesteros, Orestiada 39 y Fedra. Diana María de Paco Serrano es dramaturga y profesora titular de Filología Griega de la Universidad de Murcia, doctora en Filología Clásica y licenciada en Filología Italiana. Ha trabajado en las universidades de Bérgamo, Alicante y Murcia y ha realizado estancias de investigación en universidades de Heidelberg, Roma, Dublín y Trieste. Ha participado en diversos proyectos de investigación y ha publicado estudios sobre temas relativos al teatro griego y su puesta en escena. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, ha visitado diferentes universidades de Europa y Estados Unidos impartiendo seminarios, conferencias y talleres sobre su teatro y sus investigaciones. Entre su obra señalar Eco de ceniza, La antesala, Lucía, Polifonía y Casandra. Entre los premios obtenidos destacan el Premio Palencia de Teatro y el Premio Irreverentes de Comedia. Diana. Buenas tardes. Pues muchas gracias, Mario, donde quiera que estés, por la presentación generosa y cariñosa. Y quería pedirte, si me oyes, que si me paso del tiempo, pues que alguien me... ¿Tú me oyes? Manolo, pues tú, si me paso del tiempo me paras, porque son 20 minutos y yo tengo cierta tendencia a dilatarme. Bueno, yo no, mi discurso. No, desde el momento que diga el título, por ahora no cuenta. Y bueno, no, me gustaría pasarme del tiempo, pero no sé controlarlo muy bien. Quería, en primer lugar, pues, dar muy sinceramente las gracias a José Moreno Arenas y a Adelardo Méndez y a Mario por haberme invitado a participar en este maravilloso seminario. Antes sabía que era maravilloso por oídas familiares y desde luego insistentes en lo bien que funcionaba y lo bien que se pasaba aquí. Ahora lo sé en primera persona y realmente pues me lo estoy pasando muy bien, tanto en las sesiones como fuera. Muchas gracias también a Mari, que nos está cuidando mucho, y bueno, a todos los compañeros y amigos que estoy haciendo aquí. En segundo lugar, pues también quería
agradecer a Antonio Martínez Ballesteros su generosidad y su talento. Y desde hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que entablé contacto con Antonio Martínez Ballesteros cuando yo iba a realizar mi tesis doctoral sobre la tragedia de Agamenón en el teatro español contemporáneo. Entonces, él tenía una obra de la que se ha hablado aquí, y la tiene, claro, publicada, de la que se ha hablado aquí bastante. Yo iba a hablar de ella, pero voy a quitar esa parte con el fin de no alargarme. Y bueno, yo contacté con él y desde el primer momento fue realmente amable, hablamos por teléfono, me escribió cartas, me explicó su visión del teatro mítico y por qué él había elegido este tema de la Orestiada para su obra Orestiada 39. Y bueno, siempre me ha tratado pues con una gentileza y una generosidad, como dije ayer, pero tengo que repetir, realmente dignas de agradecer. Desde entonces yo le tengo muchísimo cariño, aunque nuestra relación directa no ha sido muy fluida, pero a partir de ahora lo va a volver a ser, puesto que he tenido la suerte, inmensa suerte, de conocer a Ana y a Fernando, que además de regalarnos teatro del bueno por el autor y por los intérpretes, pues son personas magníficas. Ana, la hija de Antonio, y Fernando, su yerno, a los que hemos podido disfrutar aquí. Es una pena, de verdad, que Antonio Martínez Ballesteros no haya podido venir. Ayer fue muy emotivo y realmente impactante el vídeo que nos envió y las palabras que a través de la hermosa y cálida voz de Ana pues nos llegaron a todos al corazón. Y bueno, pues gracias a ello y al cariño que le tenemos desde hace mucho tiempo, está con nosotros, aunque esté en Toledo. Y bien, ahora ya puedes empezar a contar, Manolo, porque voy a hablar de esto. Bien. No, por favor. Bueno, que alguien mira el tiempo, por favor. En mi ponencia, bueno, en mi intervención yo había creído conveniente, pues por sugerencia además de Adelardo Méndez, bueno, lo creyó conveniente él y a mí me parece bien, que yo hablara de la tragedia, aunque a mí me gusta mucho la comedia y Las pulgas de José Moreno Arenas son de mis preferidas, pero bueno, no me ha tocado, pero yo de ellas hablaré en algún otro momento porque soy una fan absoluta de tu teatro y lo sabes. Bueno, me dijo que hablara de la tragedia y es cierto que mi relación con el teatro de Martínez Ballesteros es una relación trágica en el sentido de que yo he estudiado sus tragedias y su tragedia de tema mítico. En principio yo estudié la Orestiada 39 y entonces cuando Adelardo me sugirió el tema me pareció muy bien. Pero más adelante, este verano, Adelardo Méndez Moya, pues tuvo la gentileza de mandarme un regalo, así me lo puso en el correo, te mando un regalo, te va a encantar, y era una obra de Antonio Martínez Ballesteros, Fedra 2000, inédita, que escribió, creo, en el 2009 y que tuvo una lectura dramatizada en la Biblioteca del Centro Cultural de Toledo por el grupo Pigmalión en el 2010. Con un cartel precioso que no he podido traer porque no hay aparatejo. Bueno, que se me ha olvidado. Entonces, pensé que ambas obras serían pues, el objeto idóneo para este trabajo. De ambas hablaré en la publicación, tal y como ha dicho Mario, para no extendernos, pero me voy a limitar ahora a hablar de Fedra 2000, que es una obra menos conocida por no estar publicada y que yo creo que merece un reconocimiento, puesto que es de gran interés. Bien, los temas y módulos de la tragedia griega han sido motivo de inspiración de nuestros autores dramáticos a lo largo de los siglos hasta la actualidad, como ya en un primer momento en su libro Lo que fue Troya puso de relieve María José Ragué, introduciendo a Antonio Martínez Ballesteros, y que después han tenido, pues, han gozado de un enorme interés por parte de los investigadores. En el siglo XX y el siglo XXI existen algunos aspectos fundamentales que van a determinar la recepción de la tragedia griega. Por una parte, las guerras y las posguerras, la censura, como ya se ha dicho aquí en muchas ocasiones, y la necesidad de utilizar los mitos como temas universales para hablar de realidades con un tiempo y un espacio determinado, pero a través de estos símbolos que, como digo, son universales. También la aparición del psicoanálisis, de las teorías psicoanalíticas, determinan la recepción de los mitos a partir del siglo XX y durante el siglo XXI. Y así se va a ver en las obras que el teatro español pues, nos ha ofrecido.
Cuando Martínez Ballesteros hablaba de sus obras míticas, en particular hablaba de la Orestiada 39, pero creo que esto se puede aplicar también a la Fedra 2000, en una entrevista que le realicé para la tesis doctoral, así me decía: los mitos clásicos, cito, primeras aportaciones de tipos humanos al mundo de la literatura, reflejan desde un principio, como muy bien sabemos, todas las grandes pasiones del hombre antiguo, que a través de los siglos siguen siendo las mismas por mucho que hayan cambiado las formas de vida. De ahí su pervivencia en todas las épocas. Y esta creo que es la clave de la recepción del mito que Antonio Martínez Ballesteros utiliza y tiene a la hora de recrearlos en sus obras. Bien, estos mitos que se codifican en la tragedia se ofrecen a los autores actuales, y en particular a Martínez Ballesteros, de tres maneras diferentes que Luis Gil ha denominado como actos de toma de postura, es decir, qué posición el autor toma frente al mito. Por una parte, estaría la integración, que es aquel acto de toma de postura en la que el autor quiere ir hacia el mito sin traerlo al espacio y al tiempo contemporáneo, sino intentar integrar todos aquellos aspectos del mito en la nueva obra. Por otra parte, estaría la proyección, que sería el enmarcar en el espacio y en el tiempo contemporáneo los rasgos del mito que se han heredado, y por otra parte estaría el enfrentamiento, que sería el revertir los mitos o algunos de los mitemas de los significados del mito con una finalidad determinada. En el caso de la escritura de Martínez Ballesteros, podríamos hablar de una mezcla en ambas obras entre la proyección, es decir, el traer a las coordenadas cronológicas y espaciales los mitos que la tradición nos ha legado, y en ocasiones también el enfrentamiento, es decir, sería una combinación de ambos actos de toma de postura. Bien, yo no voy a entrar, me ha venido muy bien además la interesantísima ponencia anterior, porque ha dado un marco teórico sobre las categorías y los géneros literarios en la obra de Martínez Ballesteros. Digo que yo no voy a entrar en analizar las tragedias o lo que Martínez Ballesteros denomina tragedias desde el punto de vista de la teoría, solo aclarar o, digamos, determinar el hecho de que Martínez Ballesteros a ambas obras, tanto a Orestiada 39 como a Fedra 2000, las denomina tragedias, pero las denomina tragedias con un subtítulo que creo que son fundamentales a la hora de entender la concepción de esas tragedias de nuestro autor, con un subtítulo en cada una. En Orestiada 39 es tragedia clásico-moderna en 3 cuadros, y en 5 cuadros, perdón, y Fedra 2000 es tragedia del siglo XXI en 8 escenas. Así que vamos a pasar, voy a saltarme la parte de la Orestiada 39 y voy a pasar a hablar de Fedra 2000 cuando lo encuentre. Aquí. Bien, es claro y evidente que desde el teatro griego hasta la actualidad hay una serie de entramados y de influencias, ya no solo de los aspectos históricos, hemos dicho psicológicos, de la psicología, de la filosofía, sino también una serie de entramados e influencias literarias que determinan la recepción de la tragedia por parte del autor. A esto yo le llamaba filtro mítico, es decir, aquel filtro en el que se van quedando pues, las lecturas, las relaciones que el autor tiene con otras obras. En el caso de la Fedra 2000, al igual que en la Orestiada 39, hay muchas obras que creo que subyacen dentro de la recepción del mito de Fedra. En particular, hay un autor que también se ha señalado que en Orestiada 39 influye en la configuración o en la recepción del mito, influye a Martínez Ballesteros, y es Eugene O'Neill. En este caso, yo creo que hay algunos elementos que determinan el desenlace de la obra Fedra 2000 que están impregnados de la lectura y quizá de la visión de la película, puesto que creo que es un cinéfilo, y de los buenos, Antonio Martínez Ballesteros, que es la obra Deseo bajo los olmos, de Eugene O'Neill, que realmente es una recreación, una actualización del mito de Fedra. Y hay dos elementos que veremos más adelante, si nos da tiempo, que muy posiblemente sean herencia de este autor.
El subtítulo de la obra, Tragedia del siglo XXI en 8 escenas, ofrece la clave para la interpretación de este texto. Una tragedia actual con elementos de la tragedia clásica. En esta ocasión son los propios personajes, como algo en lo que incidiremos más adelante si tenemos tiempo, los que reflexionan sobre su historia, en una reflexión metamítica, metaliteraria, pero la llamamos metamítica porque hablan sobre el propio mito que ellos están representando. Digo, en una reflexión metamítica, los personajes comparan su historia con la de sus antecedentes míticos. Es decir, en un momento dado, Pedro, que es el nuevo Teseo de esta obra, dice: esto no va a terminar, el desenlace no va a ser como el de Fedra. Y su hijo le pregunta, pues, ¿qué pasa con Fedra? Y entonces se lo explica, como veremos más adelante. Bien, como digo, hay influencias de autores contemporáneos, hay influencias de autores posteriores a la tragedia griega y a la tragedia latina, pero no desconoce en ningún caso y no deja de introducir claves temáticas nuestro autor y de desarrollo que tiene muchísimo que ver con la tragedia de Eurípides y la tragedia de Séneca. Eurípides, en el siglo V, había escrito una obra que se llamaba Hipólito Velado, una obra que se ha perdido, de la que queda algún fragmento y algunas noticias, y en esa obra Eurípides hacía que Fedra directamente se declarara sus sentimientos a su hijastro, al hijo de Teseo, Hipólito. Esta obra pues, produjo un escándalo enorme en el público griego de la época, puesto que era una desfachatez que una mujer se declarara su amor impúdico directamente a su hijo. Y entonces pues, Eurípides la retiró y escribió el Hipólito que ahora mismo nosotros conservamos, que sí que ganó el primer premio del certamen de tragedias y en el cual Fedra jamás tenía un contacto directo con su hijastro, sino que es a través de la nodriza, como todos sabemos, como Fedra hace saber a Hipólito su amor. Pues bien, este primer Hipólito, que ya digo que Eurípides desechó para escribir un segundo mucho más decoroso, digamos, es el que hace decir a Aristófanes en Las ranas que Eurípides saca Fedras que se comportan como putas. Y es esta concepción de una mujer que se comporta de una manera ilícita la que ha arrastrado Fedra quizá durante mucho tiempo a lo largo de su historia literaria, y es la que creo que retoma Martínez Ballesteros, pero de una manera en la que Fedra se convierte en un personaje transgresor que quiere quitarse esta lacra de, por atreverse a actuar, ser calificada como prostituta, tal y como vamos a ver en el texto. Otra característica de la obra de Martínez Ballesteros es la reducción de personajes y el realizar o hacer íntima la tragedia. Martínez Ballesteros en esta obra, a diferencia de lo que hace en Orestiada 39, desestima el coro totalmente, no hay coro, personaliza la tragedia en los tres personajes fundamentales, que son Magdalena, que es Fedra, y que creo que no casualmente se llama Magdalena, sino que tiene ahí unas referencias bíblicas y de la interpretación y las connotaciones que se le ha dado a la Magdalena en la tradición cristiana. Pedro, que es Teseo, que también creo que no es casual que se llame Pedro, puesto que el Teseo de Unamuno, de la Fedra de Unamuno, también se llama Pedro, y yo considero que, creo, y está estudiado, pero en este caso en Fedra, que también tiene mucha influencia de Unamuno, Martínez Ballesteros, como en algunas de otras de sus obras, y Javi, que es el hijo de Teseo. Bueno, como la historia de Fedra todo el mundo la sabe, solo decir que, como todos sabemos, en la tradición grecolatina, tanto en el Hipólito de Eurípides como en la Fedra de Séneca y en la tradición posterior, el conflicto viene provocado por un enfrentamiento de divinidades, es decir, Hipólito es el hijo de Teseo, consagrado a Artemis y por lo tanto casto, y que se aleja de todo tipo de relación amorosa con mujeres y en general,
y que no quiere tener nada que ver con Afrodita. Afrodita, la diosa Afrodita, pues airada y despechada por esta actitud de Hipólito, lo que hace es castigarlo, ¿cómo? A través de Fedra. ¿Por qué no? Si es una mujer, pues ahí lo castigan a través de Fedra, volviéndola loca de amor y haciendo que Fedra no pueda soportar esta enfermedad, porque el amor de Fedra en la tragedia griega es una auténtica enfermedad, no la puede soportar y tenga que volcarlo y intentar acercarse a Hipólito. Fedra, en la tragedia de Eurípides, se lo cuenta, se lo transmite a su nodriza y es esta la que habla con Hipólito. Hipólito escandalizado, porque además que no puede ser, porque él está totalmente apartado de ese tipo de relaciones, pues lo que hace es decirle a la nodriza que nada de eso, que no solo no quiere saber nada de eso, sino que le duelen los oídos solo de haberlo escuchado. La nodriza se lo cuenta a Fedra y Fedra, pues en un ataque de dolor pasional, antes de quitarse la vida, escribe una tablilla que va a dejar a Teseo, su esposo, que está por ahí por Delfos. Teseo que iba y venía y tampoco es que fuera un marido ejemplar. Entonces, le escribe una tablilla en la que acusa a Hipólito de haberla intentado seducir como venganza. Bueno, eso sería el resumen, más o menos. Finalmente Teseo lee la tablilla, se enfrenta con Hipólito, le pide a su padre Posidón que lo castigue e Hipólito pues morirá. ¿Qué ocurre en la obra de Martínez Ballesteros? Que invierte los elementos del mito y aparece en la primera escena Fedra, Magdalena, con Pedro, Teseo, recién casados. Fedra es una joven Magdalena es una joven de 26 años, Teseo, un hombre bien parecido, dice él, de unos 50, que se acaban de casar y que comienzan una vida. Van a conocer al hijo de él, cuya madre ha muerto, como pasa en el mito trágico, a conocer al hijo de él, y todas las primeras escenas se desarrollan en un ambiente de ironía trágica, puesto que Pedro, Teseo, que en este caso es un hombre bueno, humano, Magdalena dice en varias ocasiones que es un ser humano bueno, que no existen, cosa que el Teseo trágico no lo es tanto. Bueno, pues este Pedro, desconoce totalmente que previamente a su matrimonio, su esposa, su nueva esposa, había tenido una relación con su hijo. Luego, lo que ocurre en la tragedia griega después, Martínez Ballesteros lo utiliza como preámbulo de un conflicto posterior que será el reconocimiento de la relación entre su esposa y el hijo. Lo que había ocurrido en este caso es que Magdalena y Javi, el hijo, habían tenido una relación. Magdalena trabajaba en unos grandes almacenes para el padre de Javi, para Pedro, que es el Teseo actual. Habían tenido una relación, no quiero contar el argumento, pero lo estoy haciendo, habían engendrado un hijo y Magdalena había abortado ese hijo. Y en esta obra, ambientada en el siglo XX, aunque Martínez Ballesteros no hace o no obra, como en otros casos, explicando la situación política con claridad, o como hacen en Orestiada 39, ubicando perfectamente las claves políticas que se pueden deducir a partir de la narración mítica, digo que en esta obra que se ubica en el siglo XXI, lo que sí se ve es una actitud de este Javi Hipólito, una actitud, conservadora, una actitud antiaborto, una actitud de una religiosidad superficial que provoca una reflexión sobre ciertas posturas, ciertos comportamientos más o menos hipócritas dentro del nuevo siglo, de la sociedad del siglo XXI. Bien, en cuanto al contexto político, se hace referencia a dos partidos opuestos, obviamente. El PP y el PSOE son los partidos de la oposición cuando todavía era una España bipartidista y, aunque no se nombran, está clara la contextualización política y el desencanto que se muestra por parte del autor a la hora de referirse a las personas que actúan en la política, puesto que Teseo, Pedro,
ha estado en un partido político opuesto al de su hijo, luego ha de ser un partido de izquierdas, y desencantado de cómo funcionaba, se lo ha dejado y se ha hecho presidente de la Asociación de Amigos del Teatro, y ahí vienen estas referencias que tiene constantemente Martínez Ballesteros al teatro y en algunas de sus obras, frente al hijo que es un... Voy a terminar ahora mismo. Frente al hijo que está en la oposición. Bien, hasta de la escena 1 a la escena 4 o 5, la obra realmente es una obra que está carente de un espíritu trágico, puesto que los personajes aparecen ya hastiados, aburridos, angustiados, pero de una manera muy poco emocionada, digamos. No hay ni angustia ni alegría, hay solo una situación gris, anodina, de abulia en los personajes. Pero a partir de la escena 5, Martínez Ballesteros retoma la tragedia griega y la tragedia y su tradición, y a través de la acotación vemos que la Fedra Magdalena, que hasta entonces había sido una chica normal, se convierte en la Fedra trágica, fuerte y transgresora. Y la acotación dice: en escena, Magda está sola, tumbada en el sofá, con un brazo colgando del mueble como abandonada de sí misma. Hay un cuadro de Alexandre Cabanel del año 1880, no he podido proyectarlo tampoco porque ya digo que no lo he traído, pero si quieren mirarlo, en el que hay una imagen de Fedra precisamente tal y como la describe esta acotación, y no dudo que Antonio Martínez Ballesteros se haya inspirado en este cuadro para la acotación. Bien, en este momento es esta Fedra que empieza a despertar la Fedra trágica, la Fedra que dice no voy a permitir que ni el padre ni el hijo terminen conmigo. La situación es que Fedra ha perdido a su padre, ha perdido a su madre, como la tradicional, y ha vivido con una tía que se llama tía Marta, que es la evocación de la nodriza clásica. Esta tía le aconseja: si te ha dejado el hijo, cásate con el padre, ¿no? Pero para arreglar tu situación. Sin embargo, esta Fedra, reconoce haberse casado con el padre no para arreglar la situación, sino para estar más cerca del hijo. Tras una serie de agones continuados entre padre, hijo, Fedra, Magda y su amado, Magda y su marido, se va descubriendo toda la trama, toda la situación que en principio Pedro desconocía, hasta que llega el momento de la rebelión absoluta de la heroína. Y en este punto me quería detener, porque me ha recordado mucho la magnífica actuación que ha hecho Ana esta mañana con la Beltraneja. Me ha recordado mucho al momento en el que esta heroína dice: basta, ni el padre ni el hijo. El padre porque no lo quiero, es bueno pero no lo quiero, y el hijo porque no me quiere. Y entonces es el momento en el que ella le dice a su tía y le dice al nuevo Hipólito, a Javi, y se dice a sí misma: quiero ser libre. Y es aquí, y ya termino de verdad, un minuto, ya no sé qué tiempo llevo, es aquí, voy a buscar un momentillo, vale, es aquí donde se produce la reflexión metamítica, es decir, donde se recuerda el mito y se dice, tengo la cita, y bueno, lo que se dice es: Pedro Teseo le dice a su hijo, lo voy a resumir porque no encuentro la cita, Magda se ha suicidado. Y entonces el hijo dice: pues, ¿cómo ha podido ser? No puedo entenderlo, ¿qué ha sido de ella? Y entonces es Pedro el que dice: bueno, si Magda fuera Fedra de verdad, se hubiera suicidado, pero en una tragedia del siglo XXI no hay ninguna Fedra que se suicide. La Fedra lo que hace en el siglo XXI es irse. Y así es como ocurre. Ella misma lo dice: yo, si estuviera en esa tragedia, me hubiera suicidado, pero lo que quiero hacer ahora mismo es descartar la posibilidad de suicidio. En el siglo XXI, dice ella, la protagonista femenina puede decidir llevarse a alguien por delante, finge que lo va a matar y después añade: pero no te voy a matar.
dice, no, no te voy a matar, bueno, no quisiste tener el hijo conmigo, me da igual. Yo lo que quiero es ser libre, alejarme de todo y ser libre. Bueno, este resumen que he hecho así un poco atropellado, espero que haya servido, en cierta manera, para contextualizar. En la tragedia de Martínez Ballesteros, de tema mítico, no hay buenos ni malos, como no los hay en la tragedia griega. Hay seres humanos mucho más humanizados que los héroes de la tragedia griega, seres trágicos que tienen sus contradicciones y que en un momento dado cometen un error, una jamartía, como decía Aristóteles, y en ocasiones se comportan con hibris. Si hemos estado durante estos días reflexionando sobre qué tipo de tragedias hacía Martínez Ballesteros, o qué tipo de teatro, cómo se puede calificar, yo no me voy a meter en eso porque no tengo ni mucho menos los conocimientos que tienen quienes lo pueden hacer, pero yo le llamaría a estas dos obras, Orestiada 39 y La Fedra 2000, obras de realismo mítico, puesto que son obras que trasladan a un ambiente realista con todo lo que conlleva el teatro realista y todas las características del teatro de Martínez Ballesteros, de reflexión sobre la realidad, de enfrentamiento a las injusticias, como él mismo decía, de denuncia, de examen crítico, todo eso a través del molde y del simbolismo universal de los mitos. Ayer decía Martínez Ballesteros que quería que su teatro, o que le gustaría, que aunque fuera de provincias, fuera universal. Pues yo creo que a través del mito lo ha conseguido, universalizar esos temas, haciéndolos particulares en un momento determinado y en unas circunstancias determinadas, y además en las obras que no son míticas también ha conseguido, creo, crear mitos, prototipos que podrán tener una permanencia a lo largo del tiempo y de la historia del teatro. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Diana. A continuación vamos a ver una puesta en escena de la obra Autores vivos de Antonio Martínez Ballesteros, a cargo del grupo de teatro Pigmalión, dirigida por Ana Martínez e interpretada por Fernando Botica y Ana Martínez. Podemos hablar con toda libertad mientras terminan los informativos. Así planificamos la entrevista. De acuerdo. He estado varias veces aquí en la tele y no le conozco. ¿Es usted nuevo? Bueno, es que llevo poco tiempo aquí. De un tiempo a esta parte habrá visto que hay grandes cambios en la cadena. Como ha podido comprobar. Es que yo no veo mucho la televisión, ¿sabes? Pues sí. Estamos haciendo muchísimos cambios. Me han mandado para planificarlo todo y organizarlo. Soy el subdirector. Y ahora hablemos de la entrevista. Vamos a ver. ¿Conoce usted el programa Un poco de cada cosa? Es donde vamos a enmarcar esta entrevista. ¿Qué programa? Un poco de cada cosa. Lo emitimos todas las noches. Tendrá usted que perdonarme. Ya le he dicho que no suelo ver mucho la televisión. Bueno, no importa. Hablemos entonces de usted. Supongo que no se sentirá nervioso. Bueno, me han hecho otras entrevistas. Ya veo. Pues mejor, que eso significa que es usted una mujer importante y de experiencia. Tiene que contarme, ¿qué le diría yo? Anécdotas. Muchas anécdotas. Anécdotas, muchas anécdotas. ¿Perdón? No, es que es lo que le dicen al bombero de una conocida obra de teatro, La cantante calva. Ah, sí, esa la escribió Esperando a Godot, el mismo autor. No.
ese era otro. La cantante calva la escribió Ionesco. ¡Mierda! Menos mal que no estamos aún en antena. Sí, claro, sé que usted dice también escribió La muerte de un viajante. No. Ese era Arthur Miller. Sí, Arthur Miller, sí, que también escribió... No me diga más. Se ha olvidado de que la entrevistada soy yo. Es que me da rabia estos lapsus de memorias, porque lo sé, yo lo sé. Lo que pasa es que, pues, bueno, es que no sé qué me pasa con los nombres. No pasa nada, no tiene importancia. Yo también me equivoco a menudo. La vida moderna, señora mía, la vida moderna que nos obliga a saber de todo. Para no saber de nada. ¿Cómo dice? Pues eso, lo que usted ha dicho, que al final, entre unas cosas y otras, no sabemos nada de nada. Pero no lo dirá por usted, porque usted de su tema sabe un rato. Bueno, no es de lo que usted puede creer. No, claro que no, me lo creo. Yo he oído decir de usted que es algo así como una enciclopedia viviente. No haga usted caso, son exageraciones. Pues yo me creo todo lo que me dicen de usted. Por eso está usted aquí, señora Hernández Pombo. Fernández, si no le importa. Perdón. Ya empezamos. Sí. Buenas noches, queridos televidentes, que siguen nuestro programa diario Un poco de cada cosa. Y fieles a nuestro enunciado, hoy estamos dispuestos a hablarles de muchos temas que no dudamos serán del interés de todos los televidentes, porque nuestro mayor interés es no defraudar a nuestro público. En el programa incluiremos personajes, anécdotas, muchas anécdotas, sí, y otros temas que no dudamos en que les interesarán. Para empezar el programa, hoy, esta noche, nos acompaña una conocida, la conocida novelista, doña Juana Fernández, autora... Perdón, Pombo. ¿Cómo? Todos me conocen como Fernández Pombo. Si dice usted solo Juana Fernández, no me van a conocer. Perdón. Doña Juana Hernández Pombo. Solo así, lapsus. Perdón otra vez. Fernández y no Hernández. Juana Fernández Pombo, para decirlo. Exacto. Doña Juana Fernández Pombo. No sé qué me pasa hoy. Otro lapsus. Y tampoco soy novelista. El libro que tiene usted ahí es una obra de teatro. Entonces, dramaturga. Comediógrafa, más bien. El libro que tiene ahí es una comedia de humor. ¿No la ha leído? Claro. Un gran libro, señora Fernández. Pombo. Sí, claro, Fernández Pombo. Porque Juana Fernández, pues no la conocería nadie. Hay demasiadas Juanas Fernández. ¿No es así? Un poco de cada cosa. Estás de broma, señora Pombo. Ese es el nombre de nuestro programa. Perdone, lo que quiero decir es, bueno, que sí, que algo parecido a eso he querido decir. Perdón. Ya me he olvidado de lo que hablaba. Sí. Que Juanas Fernández hay muchas, queridos televidentes. Pero Fernández Pombo no hay nada más que una, y es la que tienen aquí, en sus pantallas. Tampoco he querido decir eso. No me tengo por única en el mundo. Solo soy una sencilla... ¿Novelista? Perdón, no, quiero decir dramaturga.
comediógrafa mejor, ¿verdad? Sí. ¿Le gustamos así? Ya me da lo mismo. Diga usted lo que quiera. Comediógrafa, eso, sí. Y... ¿qué siente una comediógrafa ante el homenaje que le han dado? ¿Homenaje? A mí no me han dado ningún homenaje. ¿Ah, no? Pues lo merecería usted, señora Hernández Pombo. Oh, perdón, señora Fernández Pombo. Ya no me equivoco más. ¿Quiere que lo repita? Señora Fernández Pombo. ¿Ahora lo he dicho bien? Claro. Así es como la conoce todo el mundo. Bueno, los pocos que me conocen. Porque el teatro en estos tiempos no da para muchos nombres conocidos. La gente corriente puede vivir perfectamente sin aprenderse nuestros nombres. No diga eso, señora Pombo. Aquí solo traemos a gente conocida por el gran público. O si no, ¿quiere decirme qué hace usted aquí? Eso quisiera yo saber. Por favor, señora Pombo, no solamente en sus escritos cultiva la ironía, sino que en la vida real también lo hace. ¿Está usted aquí precisamente? Pues porque he ganado un premio de teatro y la entidad patrocinadora les ha puesto un fax para que me hagan una entrevista. Al fin y al cabo, esta vez he tenido un poco de suerte. ¿Lo ve? Usted mismo lo reconoce. Yo no reconozco nada, es que usted no me deja hablar. He tenido un poco de suerte con la difusión mediática, porque he ganado otros premios como este y no ha salido ni una sola línea en los periódicos. Pero esta vez... Esta vez, sí. Estoy aquí por el fax que ha recibido la entidad patrocinadora del premio. Claro que así pues se hace publicidad. Eso lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Bien. En fin, hablemos de su novela. Sí, tiene razón. Comedia. Yo no sé qué es lo que me está pasando y porque, claro, una novela es una novela y una comedia, pues una comedia es una comedia. ¿De humor? Sí, eso depende. El autor quiere que el lector o espectador encuentre un cierto humor en ella, pero si no hay lectores ni telespectadores, no existirá el humor por ninguna parte. ¿Pero qué dice, señora Pombo? En ese caso sería mejor no haberla escrito. ¿Y por qué ese pesimismo? ¿Cómo no va a haber lectores ni espectadores? Pues muy sencillo, porque se trata de una autora viva. Y hoy en día los autores vivos... ¿Los autores vivos, señora mía, tienen su público? Sí, señor, claro. No me diga. No me diga, pues los autores vivos tienen... pongámonos en la realidad, por favor. Sí, eso es. Pongámonos en la realidad. Y empecemos por usted. ¿Ha leído usted mi comedia? Pues... Lo ve. Tampoco usted la ha leído. ¿Y pretende así hacerme una entrevista sobre mi comedia? Bueno, tampoco es necesario hablar forzosamente de su comedia. Podemos hablar de otras muchas cosas, señora Pombo. Por ejemplo, hablemos del homenaje que le han dado. Que no me han dado ningún homenaje, hombre de Dios. El homenaje es el título de mi comedia. Sí, hombre. La tiene usted ahí. Moléstese por lo menos en leer la portada. El homenaje. Comedia de Juana Fernández Pombo. Sí, señor. Juana Fernández Pombo. Sea usted sincero y confiéseme la verdad. ¿Había usted oído hablar de mí antes de hoy? Pues otra mujer, señora Pombo,
de una forma u otra. Su nombre, pues le suena a todo el mundo. Permítame que me ría. Pero vamos, sigamos con la entrevista. A ver, ¿qué más tiene usted que preguntarme? Vamos a ver. Le confieso, señora Pombo, que a estas alturas he perdido totalmente los papeles. No sé en qué parte del guión me encuentro. Pero no importa, no importa. ¿Qué me puede decir usted de García Lorca? Pues que de García Lorca ya se ha dicho todo lo que se podía decir. Bien, pero usted tendrá algo nuevo que aportar a lo ya dicho, ¿no? He venido yo aquí para que me pregunte por García Lorca. Bueno, perdón, volvamos a hablar de usted entonces. Supongo que ya estará usted escribiendo una novela. ¡Comedia! Sí, en fin, ¿qué más da? ¿Estará usted escribiendo? Nada. ¿Cómo? Que no estoy escribiendo nada. Pero, mujer, eso no puede ser. Tiene usted que hacer algo por el país, contribuir de algún modo. Un momento. Ya estamos fuera de antena. Le puede parecer un corte de mala educación, señora Pombo, pero ya nos han metido publicidad. La entrevista ha terminado. ¿Sabe usted que los tiempos en televisión, el Lord del Fútbol? ¿Qué pasa el Lord del Fútbol? Por allí, doña Luisa, por allí. Juana Fernández Pombo. Bueno, pues tampoco es para ponerse así. Una equivocación la tiene cualquiera. Bueno, después de esta magnífica obra de teatro y de esta actuación estupenda, vamos a seguir con la última ponencia de esta primera parte, que la va a dar María Jesús Orozco Vera, de la Universidad de Sevilla, y su título es Fábulas, farsas y algunas rarezas, la singular aportación de Antonio Martínez Ballesteros. María Jesús Orozco Vera es doctora en Filología Hispánica, es profesora titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y miembro fundacional del Grupo de Investigación Literatura, Transtextualidad y Nuevas Tecnologías. Ha realizado estancias docentes y de investigación en Francia, Chile y México. Entre sus líneas de investigación destacan los estudios sobre dramaturgia española contemporánea. Cuando quiera. Muchas gracias. En primer lugar, pues quiero agradecer a los organizadores, a los autores de las obras y a todas las personas que nos reúnen para hablar sobre ellos. Me gustaría comenzar con unas palabras de George Wellsworth. La función del teatro es estimular al pensamiento, no inculcar soluciones dogmáticas, porque esta es la línea que ha seguido nuestro autor, uno de los autores de los que hablamos en estos momentos, Antonio Martínez Ballesteros. El teatro breve, en cuyo seno se insertan las minipiezas llevadas a su expresión más concisa, ocupa un lugar destacado, sobre todo en el actual siglo XXI. Estos formatos breves, que en la mayoría de los casos combinan humor y compromiso social, están acaparando el interés del público y de la crítica. Evoquemos, por ejemplo, el fenómeno del microteatro por dinero, que desde Madrid ha ido trazando un mapa en el que se incluyen otras provincias, entre las que cabe mencionar Segovia, Granada, Sevilla, Málaga. Y es interesante también considerar su proyección europea, hispanoamericana y norteamericana. La labor llevada a cabo por Antonio Martínez Ballesteros en la década de los 70 constituye un referente fundamental que permite trazar la trayectoria de estos novedosos formatos que se nutren de la experimentación artística y de la realidad más inmediata. Su apuesta por un teatro diferente frente a las formas establecidas del lenguaje escénico
el teatro a lo tradicional, le animó a forjar lo que él denomina nuevas formas de expresión teatral. Así lo manifiesta en el prólogo a Farsas contemporáneas. Esta apuesta novedosa no pasó desapercibida por cierto sector del público y de la crítica del momento. Significativos fueron en este sentido los premios recibidos, como por ejemplo el certamen Felipe Bernardos en Zaragoza, concedido por la minipieza Los Peleles, o la pieza breve Los Peleles, o el premio Guipúzcoa en 1969 por su obra Farsas contemporáneas. A dichos reconocimientos cabe sumar el premio Palencia, concedido en 1970, a Retablo en tiempo presente. En Estados Unidos su obra alcanzó un gran prestigio, sobre todo gracias a la labor llevada a cabo por el investigador George Wellsworth, que lo caracterizó como uno de los autores más prolíficos e interesantes de la denominada nueva ola dramática española, del denominado teatro subterráneo y de vanguardia, representado también por otros dramaturgos como José Ruibal y José María Bellido. En ellos cristaliza un teatro de protesta y paradoja que buscaba novedosos cauces de expresión dramática para plasmar la realidad. Como bien ha señalado José Monleón, Antonio Martínez Ballesteros figura por méritos propios en cualquier historia o repertorio del teatro español contemporáneo, generalmente vinculado al teatro crítico que se consolida desde los años 60. Bien es cierto que en determinadas épocas no ha ocupado Antonio Martínez Ballesteros el lugar que merece. Sin duda fue un adelantado a su tiempo, una figura pionera que con suma inteligencia y gran capacidad crítica supo desentrañar las posibilidades creativas que le ofrecían los formatos breves, que es lo que a mí me ocupa, abonando el camino a dramaturgos de generaciones posteriores, como José Moreno Arenas, Francisco Morales Loma, Adelardo Méndez Moya, Alfonso Zurro y Javier García Teba, entre otros. Esta singular aportación al teatro contemporáneo se manifiesta sin duda en toda su obra, pero se aprecia en mayor medida en sus inicios y en la trayectoria que han seguido las piezas breves, puesto que constituyen un espacio dramático de experimentación y de renovación. No olvida, sin embargo, trazar en ellas la realidad más inmediata, desde el más agudo y sagaz sentido crítico. Por las razones expuestas, he considerado pertinente afrontar el análisis de farsas contemporáneas, Retablo en tiempo presente, fábulas zoológicas y farsas de ayer y de hoy. Estos originales retablos, estas radiografías farsescas, cercanas en algunos casos a la viñeta y a la fábula, identificadas en algunos casos como rarezas contemporáneas, tienden un significativo puente hacia el cuento breve y el microrrelato narrativo, a su diseño, en no pocas ocasiones, fronterizo. No en vano, como bien indica el autor en una entrevista realizada por Adelardo Méndez Moya, las obras cortas, que son alegóricas, son intencionadamente esquemáticas, circunstancia que no implica un trabajo improvisado, puesto que no son fáciles de hacer ni de imitar. En dichos formatos breves, Antonio Martínez Ballesteros traza con suma destreza situaciones absurdas y disparatadas que reflejan en clave de humor la realidad que nos rodea, sumida en la incomunicación, la falsedad y el desencanto. En él se hace eco el dramaturgo que asume un compromiso ético con su público, con la época que le tocó vivir. Así se erige en un intelectual de conciencia que se propone sacar a la luz lo soterrado, lo que se oculta tras las apariencias de progreso e inmovilismo. Cabe destacar en este sentido la deshumanización que entrañan las relaciones de poder, la falsa religiosidad, la incomunicación, la violencia, el consumo exacerbado, la falta de libertad, la hipocresía, la intransigencia y el desprecio por la cultura. El teatro de Antonio Martínez Ballesteros muestra al lector o espectador momentos significativos de la vida de algunos personajes que se ven abocados a la lucha, en no pocas ocasiones violenta, por lograr o mantener un lugar en una sociedad que aniquila cualquier brote de libertad o de originalidad. El mensaje que traslada dichas obras, en el que se revela su propia concepción del teatro, se manifiesta en las palabras del actor primero, protagonista de la minipieza que lleva por título La opinión, subtitulada Farsa contra la violencia. En sus palabras se muestra en gran medida la labor como dramaturgo, la que él llevó en una época en la que su teatro no dejó indiferente a muchos espectadores. Y cito brevemente las palabras del actor primero. Señoras y señores, mi vocación de actor
Me empujó a salir del escenario a contarles algo que pueda entretenerles, pero inquietándoles a la vez con mi historia. Quisiera exponerles algún problema que nos afectara a todos y quisiera hacerlo de tal forma que el teatro nos hiciera a todos tomar la vida con más honradez o la vida nos hiciera tomar con más honradez el teatro. Esta premisa estética, diseñada a partir del arte de la condensación, la brevedad y la máxima economía de medios, que de forma atinada se revela en las obras breves, se proyecta con sutileza e ingenio en cada una de las situaciones disparatadas que conforman el conflicto dramático que se muestra al espectador a modo de flashes, estallidos, como una secuencia fotográfica minimalista, como un esbozo pictórico cinematográfico preñado de significados. Antonio Martínez Ballesteros asume con convicción las posibilidades artísticas que le ofrece el teatro pobre de Grotowski. Así, la escenografía se simplifica al máximo y los personajes ocupan un primer plano, reclamando la participación activa del lector o espectador, que ha de rellenar los huecos semánticos que de forma significativa contaminan el discurso dramático. Es importante destacar en este sentido la estructura abierta que presentan sus piezas breves, revelando en muchos casos la continuidad del conflicto. No en vano, algunas obras se nutren de una situación que se reitera o que podría reiterarse hasta el infinito, aunque se articule en secuencias que presentan ciertas variantes, como se desprende, por ejemplo, del Soplo, Los opositores también y Fábula de los gorilas. Dicha estructura abierta asume también la variante de circular, puesto que en ocasiones la minipieza comienza y termina prácticamente con la misma situación. Así se desprende de la distancia y también de la colocación. En esta última obra, en la colocación, es significativo considerar además el contrapunto entre pasado y presente, hilvanado de forma poética, técnica, que permite rastrear además la influencia que el cine ejerció en la dramaturgia de Antonio Martínez Ballesteros. Y tengo aquí un fragmento, voy mirando el tiempo porque yo creo que no voy a poder leer muchos fragmentos. En fin, en esta ocasión la madre le dice al niño, señalándole las escaleras: ¿te das cuenta? Estos señores sí que están bien colocados. El niño le contesta: sí, mamá, ya sé lo que es una buena colocación. A lo que la madre le replica: pues no lo olvides. Y mientras llegas a hacerte un hombrecito, tendrás que ayudarme a ordenar el armarito de las muñecas, porque en este mundo, hijo mío, cada cosa debe estar en su lugar. Todo bien colocadito, mi nenito, bien colocadito, y así todo podrá marchar perfectamente. Bueno, se dirigen al armarito de las muñecas, los otros continúan en sus escaleras para toda la vida. Telón. Manifestaba en cierta ocasión Antonio Martínez Ballesteros, concretamente en el prólogo que dedicó a su obra Fábulas zoológicas, que le había interesado plasmar un teatro visual y de voces, cuyas fórmulas ya habían sido ensayadas en piezas anteriores. Así se configura un teatro gestual que evoca los actos sin palabras de Samuel Beckett y se contamina de recursos cinematográficos que salpican algunas piezas breves como Los opositores, La distancia, Los esclavos, Los peleles y Fábula de los primates. Esta última obra, Fábula de los primates, muestra en gran medida la riqueza semántica de las imágenes y el poder evocador del silencio. Como bien indica el autor, a través de ella se intenta establecer un paralelismo entre una hipotética sociedad animal y una más real y conocida sociedad humana. La obra comienza con una extensa acotación que recrea el origen de las especies. Aparecen 2 enormes huevos, se oye un ruido de una tormenta, algo así como un rayo, se estrella sobre esos huevos que queda rota, entonces una parte de los mismos asoma una mano velluda, sale del interior un personaje con una malla negra y una careta de gorila. Después de otro cascarón sale una hembra con malla negra y también con careta de gorila. La acotación es mucho más extensa y a continuación se oye una voz: amaos los unos a los otros. Los 2 personajes se quedan paralizados, escuchando con asombro, miran a un lado y a otro como esperando ver a alguien, pero no ven nada y el macho se enfurece más. Como se desprende de la cita anterior, es importante considerar la función dramática que determinadas voces anónimas, en ocasiones voces en off, asumen en la obra de Antonio Martínez Ballesteros.
En ella se articula el poder de la palabra para dominar las situaciones absurdas y disparatadas que se plasman en el escenario, protagonizadas por personajes que semejan marionetas o fantoches que carecen de iniciativa propia, puesto que son movidos por hilos superiores que dirigen sus destinos. De alguna forma asumen la tarea de contar la historia, como un narrador demiurgo que muestra su dominio sobre todo lo que acontece en el escenario, como ocurre, por ejemplo, en el soplo, los opositores, el silencio y los peleles. En ocasiones, dichas voces se identifican con un narrador intruso que proporciona la atmósfera necesaria que precede a la representación, actuando de manera similar a un contador de historias. De esta forma, presenta a los personajes y también el conflicto que se desencadena en escena. Así se manifiesta en la fábula de los gorilas y en los reyes godos. En esta última pieza, Los Reyes Godos, esta última pieza se articula en forma de farsa y aborda la corrupción del poder político con toques artísticos de humor y de ironía. En esta ocasión, la voz aparece asociada a un actor que inunda con su presencia el escenario al comienzo de la micropieza y que no la abandona hasta el final, donde recibe la burla de dos de sus criaturas dramáticas. Pero este actor es el que va contando la historia. Comienza así. No hace mucho tiempo conocí a un hombre que decían que estaba loco. Era muy aficionado a historias y fábulas extrañas. Un día me contó el siguiente galimatías. Imaginemos a un individuo. Vamos a llamarle Ataulfo. Señala a un personaje que aparece en ese momento vestido de etiqueta. Muy bien, pues imaginemos que llega a un determinado puesto de poder. El gran Ataulfo emite un suspiro de satisfacción. Efectivamente, Ataulfo suspira con una sonrisa soñadora. Al fin ha llegado. ¿Y ahora qué? A la tarea. Y a continuación, pues es el personaje el que repite muchas de las frases que ha enunciado ese actor que asume las veces de narrador. Estas voces narradoras muestran, por otra parte, una relación estrecha con el público, al propiciar en ocasiones la ruptura con la cuarta pared, como se desprende, por ejemplo, de la opinión. Incluso cabe incluir también en este grupo a la distancia, donde los dos personajes protagonistas, él y ella, muestran al público lo que piensan, sus sentimientos más íntimos, mientras lo ocultan en sus conversaciones diarias. Así van alimentando cada día la incomunicación que limita su relación de pareja mientras se sumergen en una actitud de autoengaño. Bueno, esto en cuanto a la ruptura de la cuarta pared. Los personajes ausentes se combinan con esas voces en off, con personajes presentes y ausentes. Y frente a esos demiurgos que muchas veces aparecen identificados con esas voces en off, se sitúan otros personajes que van buscando su lugar en esa distinta estratificación de poder que muchas veces aparecen de manera simbólica, expresada a través de una escalera o también a través de una silla que ocupan, puede ocupar el centro o los lugares periféricos de un escenario. Las obras se tiñen de símbolos que marcan el espacio del poder, que sugieren, por otra parte, el inmovilismo, que no permiten el avance de la sociedad, que aniquilan la voluntad de los seres humanos, que limitan su capacidad de pensar. El ser humano se transforma en las obras de Antonio Martínez Ballesteros, en muchas ocasiones, en un hombre vegetal. Así se desprende, sobre todo, de una de las piezas breves que titula significativamente El hombre vegetal. Las palabras de la bailarina, uno de sus personajes, que aparecen al final de la obra, lo definen así. Hay muchos hombres como él. No luchan, aguantan. No crean, consumen. No aprenden, repiten. No viven, vegetan. Pues este es el mensaje de Antonio Martínez Ballesteros. Él creó, él vivió y él nos dejó un gran legado que han continuado pues, grandes dramaturgos y que seguro continuarán en el futuro. Muchas gracias. Gracias, María Jesús. Y bueno, a continuación, y como diría Lelutier, fuera de programa, lectura dramatizada de la obra de Martínez Ballesteros, 21%, a cargo de Ana Ibáñez, Adelardo Méndez y José Moreno.
Adelante la farándula. ¡Ay, Dionisio! ¡Ay, Dionisio! ¡Ay! ¡Ay, Dionisio, que te has ido así, sin avisar, así de pronto! ¿Qué hago yo ahora, sin marido, en una época de crisis como la que estamos? Precisamente cuando he oído decir que el gobierno ha subido el impuesto de servicios funerarios. Sí que nos va a salir caro tu entierro. Parece que lo has hecho aposta, para que nos coja el toro. Ay, Dionisio, Dionisio. Ay, qué disgusto me has dado al final de tu vida. Te podías haber muerto un poquito antes. Total, si lo hubieras hecho 3 o 4 días antes, pues no nos hubieran pillado con lo del impuesto y ya habríamos pasado el trago. Ay, el gobierno, que nos va a dejar para pedir limosna. Ay, vamos, que das un paso a la derecha, te graba con un impuesto. Das un paso a la izquierda, bueno, eso es mucho peor, porque con estos políticos, si te desvías a la izquierda, te meten en la cárcel por menos de nada. Ay, Dionisio, Dionisio, ¿sabes bien lo que has hecho, Dionisio? ¿Sabes la faena que me haces muriéndote en tiempos de crisis? ¡Ay, Carmelo! ¡Carmelo! ¿Te has asegurado ya de lo que nos interesa? Sí, mamá. Han subido el 21% a todas las compañías de teatro. Y así no va a haber un tío que monte una obra. Y claro, a mí no me llamarán para trabajar y seguiré en el paro. Hay que ver hasta dónde llegan los recortes, cojones. Lo dice bien claro, cine, teatro, circo. Bueno, no digo la palabrota que se me viene a las mientes porque luego me dices que son palabras malsonantes. Hombre, y sobre todo aquí con tu padre de cuerpo presente. Ay, perdóname, mamá, pero morirse ahora. Y lo peor es que hasta lo pone aquí, porque el 21% coge hasta los servicios funerarios. Mi padre, está aquí fritito el pobre de cuerpo presente. Y tú pensando en tus cosas, egoísta. Es que llevo mucho tiempo en el paro, mamita. Y bueno, ya nos arreglaremos con la pensión de tu padre. Y ahora... ¡Ah! Ahora nos quedamos sin la pensión. ¿Te das cuenta, Carmelo? Te quedas sin la pensión paterna. ¿Y en el paro? Ay, eso es, en el paro, hijo mío. Ay, ¿qué vamos a hacer? De momento, librarnos del muerto. Apenas ha pasado 1 hora del óbito. Y aquí no vendrá la parroquia como antes. Por eso habrá que llevarlo al tanatorio y en ambulancia rápido. ¡Oh! Sé que para ti va a ser dramático, mamá. Bueno, y para mí también, no creas. Pero existen tragedias peores. Sin ir más lejos, me acuerdo de Halle. ¿Quién es ese? Pues uno al que mataron al padre. Pero fue en Dinamarca. Menuda corrupción. Y la madre de Halle se enredó con otro que resultó ser el asesino. ¿El asesino de quién? Pues el asesino de su padre. Imagínate qué tragedia y qué papelazo. Mi papel preferido. Pero no hay manera. Una vez estuvieron a punto de dármelo porque el protagonista se puso enfermo. Pero no. Salió malucho al escenario, que se le notaba la fiebre y se caía a cacho el tío. Bueno, no me enrolles con tu teatro, estando tu padre de cuerpo presente. Pero en mi vida, mamá. Si me vas a prohibir mis coqueteos artísticos estando en el paro como estoy... Bueno, ahora hay que ocuparse de otras cosas. ¿Te has enterado ya de lo que te encargué? Sí, mamá. Además, lo he consultado por teléfono con don Epifanio, que se las sabe todas. Ay, claro, lo que no sepa don Epifanio. ¿Y le has dicho ya que tu padre...? Sí, mamá, pero ya lo sabía. Y me ha dicho que se pasará un ratito por el tanatorio. Ay, tanatorio, qué palabra más fea. Ay, no tendremos más remedio que llevarlo allí. Claro, mamá, es lo que hace todo el mundo. Y dime, Carmelo, ¿será muy caro el tanatorio? Porque tu padre nos ha dejado con los mocos sin sonar. Y luego tú, en el paro... Pues no lo sé, mamá. Después te darán un susto con la factura, eso sí. Ay, Dionisio, ¿te das cuenta lo que me has hecho? Nos has dejado en la indigencia. Y dime, Carmelillo,
¿No estaremos equivocados con eso de la subida? ¿Qué subida, mamá? La del impuesto funerario. ¿No será para que empiece, pues, a funcionar después, o sea, a principio de año? Aquí lo pone bien claro. El impuesto entrará en vigor el 1 de septiembre. ¡Menos mal! Menos mal, ¿por qué? Pues porque tu padre murió anoche. Todavía era 31 de agosto, ¿no lo comprendes? Lo comprendo a la perfección, mamá. Anoche, cuando murió papá, no era todavía el mes de agosto, porque murió a la 1:30 de la madrugada. Anoche era el mes de agosto, 31 de agosto. Lo siento, mamá. Anoche, ya a la 1:30 de la madrugada, no era todavía 31 de agosto, sino 1 de septiembre, desde las 12 de anoche. Así es que mamá nos pilló el toro. En cuanto a los conceptos... ¿Y qué conceptos? Conceptos que abarca la disposición ministerial, te lo leo: discotecas, cines, teatro, circo... Eso será otro apartado, hombre. No, mamá, es el mismo, déjame que te lea. Discotecas, teatros, circo y servicios funerarios. ¿Quieres verlo? ¡Qué disparate! ¿Pero cómo pueden poner los servicios funerarios en el mismo apartado que los circos? ¿Te das cuenta, Dionisio? Ahora resulta que la comitiva de tu entierro la van a considerar como un espectáculo. Y no es eso lo peor, mamá, sino lo que me falta por leerte, porque a continuación pone que todo este apartado pasa del 8% que se pagaba ahora al 21% que se va a pagar. ¿El 21%? ¡Ay! Igual que si fuéramos a una discoteca. Bueno, ¿te das cuenta, Dionisio? Las leyes de ahora dicen que te vamos a llevar a una discoteca. ¡Qué barbaridad! Tampoco es eso, mamá, tampoco es eso. El entierro de papá es una cosa, ir a una discoteca es otra. Ah, o sea que te dan a elegir. No te dan a elegir, mamá, es que están mezclando la velocidad con el tocino. Yo no he hablado de tocino para nada. Podías tener un poco más de respeto. Estamos hablando de las exequias. ¿Se dice así? Pues eso, de las exequias de tu padre. Ay, si yo respeto mucho a papá, y más ahora que está de cuerpo presente. Pero te decía... Ahí no digas nada y preocúpate de ayudarme un poco en estas circunstancias tan tristes. Sí, mamá, ya lo hago. Por eso he llamado por teléfono a una ambulancia para que lleven el cuerpo de papá al tanatorio. ¡Ay, tanatorio! ¡Tanatorio! ¡Qué palabra más fea! Ay, mamá, eso ya lo has dicho antes. Ay, es que ya no sé ni lo que me digo. ¡Qué faena morirse dentro del impuesto! Con un poquitito, solo un poquitito que te hubieras muerto antes. Aunque solo hubiera sido una horita, Dionisio. Las cosas son así, mamá. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, en fin. Te estaba hablando de la ambulancia. Ah, sí, la ambulancia. ¿Y cuánto nos va a costar la ambulancia esa? No lo sé, mamá. Imagino que el mismo precio de antes, más el 21%. Ay, qué vida, qué vida. Ay, Carmelo, hijo, estoy pensando que lo que le haría falta a tu padre es una coronita. En el tanatorio le quedaría muy bien y la gente no podrá pensar de nosotros que somos unos pringaos. Es que lo somos, mamá. Ya verás la pensión de viudedad que te quedará a ti. Una miseria. Y mientras a mí no me den un papel en el teatro, aunque no sea al dejarle... Ay, ya, pero no me hables de miseria. Y repito, lo que sí podríamos permitirnos es una coronita para tu padre. Le daríamos así como un último deseo. Papá, donde está papá, ya no necesita coronita. Ay, no seas cenizo, hombre. Al menos una, precisamente por lo que tú has dicho. ¿Y qué es lo que yo he dicho? Pues eso, que no parezcamos unos pringaos. La coronita, mamá, entra en el apartado de flores y plantas ornamentales. ¿Y qué? Porque sube el 21%. Ay, bueno, entonces vamos a echar cuentas. ¿La ambulancia que has avisado cuánto nos costará? Pues no lo sé, mamá. Lo que costaba antes, más el 21%. Pero de eso no hay ya quien nos libre. Ahora es la moda llevar los cadáveres al tanatorio. Ay, ¿y después qué hacemos, Carmelo? ¿Lo enterramos o lo incineramos? La incineración es más cara, mamá. ¿Cuánto? Pues no lo sé.
lo que costaba antes más el 21%. ¿Y enterrarlo? Pues tampoco lo sé. Lo que costara antes va el 21%. ¡Ay, Dionisio, Dionisio, Dionisio! ¿Te das cuenta de qué cenizo eres? Hasta para morir te lo has tenido que hacer mal. Si te hubieras muerto una horita antes... ¡Ya lo sé! Nos habríamos ahorrado ese jodido 21%. Pero ¿qué haces, Dionisio? Te sales de tu papel, ¿eh? Se supone que un muerto es siempre un muerto. Un poco de seriedad, hombre. ¿No estabas ya en el más allá? Bueno, la verdad es que en el más allá no estaba todavía. Me he quedado un poco más acá. Un poco más acá donde he escuchado toda la conversación que habéis tenido. Y venga que 21%, venga 21%. Me he cansado de oírlo y he dicho, pues me vuelvo. Además he pensado, morirse es un error. Sobre todo cuando estamos en tiempos de crisis. Exacto, porque estaba harto de oírlo. Que prenda, hijo. ¿Y ya no te vas a volver? ¿A dónde? Al sitio ese del más allá o más acá. ¿No vas a volver a morirte? No lo dejaré para otro día. Y como a mí también me caía mal lo del 21%, pues he pensado, nada, que no me muero. Ay, Dionisio, con lo que yo había sentido que te murieras, con lo bien que había cogido la llantina y lo bien que me quedaba. Si supieras la escena de tragedia griega que me había montado, ¿me vas a obligar a montar otra igual cuando te mueras de verdad? ¿Y cuándo piensas hacerlo? Es verdad, papá. Ya que nos habíamos puesto a ello, ¿de verdad que no te vas al más allá? No, Carmelo, me quedo en el más acá. A ver en qué queda esto de la crisis. Además, así no podrán ahorrarse mi pensión, porque seguiré vivo, muy vivo. Y al que no le gusta, que se joda. Pues haces bien, chico, haces bien. Para 4 días que vamos a vivir. ¿Pero de qué te ríes, hijo? ¿Pero tú te crees que esto es un momento de risa? Me río, mamá, pensando en el chasco que se va llevando el Epifanio cuando llega al tanatorio y vea que no hay cadáver. Con lo seriote que es. Y toda aquella gente preguntando, ¿dónde está papá? Un entierro de muertos.